Buenos días a todos. Mi nombre es Rosa Ellsworth y soy directora de proyectos para iFor Pharma América Latina. Para los que no nos conocen, me gustaría compartir un poco de información sobre iFor Pharma. Somos una empresa británica con sede en Londres y somos proveedores de inteligencia de negocios. Puedes leer más sobre iFor Pharma en nuestra página de iFor Pharma América Latina, donde tenemos contenido en español y portugués. Por lo tanto, bienvenidos al webinar de iFor Pharma. Adopta un enfoque de economía de la salud para determinar los beneficios de acceso para México y los pacientes mexicanos. El debate de este webinar incluirá un conocimiento más avanzado de conceptos farmacoeconómicos. Escucharemos una explicación de los modelos actuales de costo-efectividad y cómo estos podrían cambiar tu propuesta de valor. Además, exploraremos las ventajas que puede brindar el Real World Data y los análisis a profundidad de modelos costo-efectividad para asegurar que tu equipo entienda bien a los pacientes y así cubrir sus necesidades. Me gustaría presentarles los panelistas para este webinar. Nuestro primer ponente es Roberto Mendoza Cepeda, CEO de Dr. Mendoza Consulting Group. Nuestro segundo ponente es Joaquín Mould, Global HEOR Director de la empresa Bayer. Joaquín tiene más de 12 años de experiencia en las áreas de estrategia, acceso, investigación y farmacoeconomía. Su enfoque es global y se centra en los mercados emergentes y en el acceso a mercados globales. Areli Lemus tuvo un contratiempo y desafortunadamente no va a poder estar con nosotros hoy. Quiero agradecer a Joaquín y a Roberto por participar en este webinar como conferencistas. Después de las presentaciones de cada ponente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer preguntas a los ponentes escribiéndolas en el chat box al lado inferior derecho. Vamos a empezar con la presentación de Dr. Roberto. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a iFor Pharma por invitarme a participar en este importante webinar sobre la adopción de un enfoque de salud para determinar, de economía de la salud para determinar los beneficios para México y los pacientes mexicanos. Nosotros sabemos por el artículo 4 constitucional que el derecho a la salud es un derecho para todos los mexicanos. Así, por ejemplo, nosotros sabemos que todos los mexicanos, por obligatoriedad constitucional, deberíamos tener acceso a los servicios de salud que deben ser equitativos con el resto de la población mexicana, independiente de la capacidad de pago, misma que se determina por los precios de los insumos para la salud. Disculpa que te interrumpa, Roberto. ¿Sí? Perdón, disculpa que te interrumpa. Por favor, ¿podrías compartir tu pantalla con nosotros para que podamos ver tu diapositiva? Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, disculpa. Disculpe, ¿sí? ¿Ya está? Excelente. Ok. Bueno, quedamos en que es un derecho constitucional el tener derecho a la salud. Eso se establece en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, en México la salud es un bien público y privado. Así, aunque la salud debía ser un bien público en México, los servicios de salud los provee en forma inequitativa el sector público y privado. Así, por ejemplo, hospitales, clínicas privadas, consultorios, medicamentos y laboratorios los podemos encontrar en ambos sectores. La importancia de la evaluación económica y el sector público pues es tan grande que si la salud se considerase un bien público, es imperativo elegir en forma objetiva los insumos para la salud destinados a este sector público, dado que en este los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas.
Es entonces cuando el estudio de evaluación económica es obligatoria para determinar los beneficios de acceso a los insumos para la salud para los pacientes mexicanos. Así también, su importancia de la evaluación económica en el sector público nos dice que cuando los servicios de salud son provistos por el sector privado, quedan excluidos quienes no pueden pagar, lo cual justifica la intervención del sector público. No obstante, si la salud se considerase un bien público, es imperativo elegir en forma objetiva los insumos para la salud destinados al sector público, dado que en este los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, como habíamos dicho. Entonces, pues bueno, aquí viene de nuevo pues la obligatoriedad de tener un buen estudio de evaluación económica. La misma que depende directamente de la validez de los instrumentos que se utilizan en el desarrollo del mismo. Dada la importancia que tiene el estudio de evaluación económica, el Consejo de Salubridad General, a través de la Comisión Interinstitucional de Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, requieren que el solicitante presente un informe de evaluación económica de su insumo para la salud para la evaluación de la toma de decisiones. Así, pues existe una metodología que permite a los integrantes de la comisión y solicitantes revisar los informes del estudio de evaluación económica que se presentan ante la comisión. Esta guía consiste en la conducción de un estudio de evaluación económica para la actualización del cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Primero, pues tendremos que resolver la pregunta que llamamos pregunta pico, y que se refiere a la población objetivo bajo estudio, a la intervención utilizada o de interés, a los comparadores del análisis, incluyendo en aquellos casos el de no hacer nada, y el resultado o outcome que se considera relevante para el análisis de estudio. Así pues tenemos diferentes tipos de evaluación económica. El tipo de evaluación económica depende de la unidad de medida con que los efectos en salud relacionados a los diferentes insumos son medidos. Así tenemos el análisis de costo-efectividad. Este tipo de evaluación es la presentación indispensable ante el sector público, indispensable. El análisis de costo-efectividad se caracteriza por emplear unidades naturales como medida de resultado. Presenta como principal ventaja que la medida de resultado puede ser empleada en la práctica clínica o habitual. La variable principal del beneficio clínico que garantizó, es decir, el que aparece en información para prescribir o el que aparece en los estudios clínicos o como quiere el cliente que se presente o el usuario que se presente ante los aprobadores del sector público. En principio se recomienda que la variable empleada sea una variable de medida directa del resultado final. También tenemos el análisis de minimización de costos. Este se presenta solo cuando el insumo para la salud presenta evidencia científica. Así presentamos un análisis de minimización de costos, y en este se entregan metaanálisis de ensayos clínicos, comparación indirecta ajustada, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, donde se evalúan 2 o más insumos en forma simultánea y que demuestren la equivalencia terapéutica en términos de eficacia, efectividad y seguridad entre las alternativas evaluadas. También tenemos el análisis de impacto presupuestal. Se requiere cuando las tecnologías sanitarias son para tratamientos especiales, digamos enfermedades huérfanas que tienen una prevalencia e incidencia pues muy baja, tienen una incidencia y que digamos las enfermedades huérfanas tienen una prevalencia de 5 a 10 mil pacientes en población mexicana. La incidencia pues y tiene una repercusión social importante, pero tienen un alto impacto financiero. Es entonces que se debe presentar este análisis de impacto presupuestal. El análisis de costo-utilidad es completamente complementario, pero no obligatorio. Así, el análisis de costo-utilidad mide el resultado en salud y calidad de vida en población mexicana. Por ejemplo, años de vida ajustados por calidad.
Cuando solo se consideran los datos en población extranjera, que pasa en muchas ocasiones, deberán justificarse la validez, fiabilidad y practicidad del instrumento escogido, explicando cómo se han obtenido las utilidades. También tenemos el análisis de costo-beneficio. Este puede ser complementario y presentarse por separado del análisis de costo. Este análisis no se recomienda porque requiere que las ganancias en salud se expresen en términos monetarios, para lo cual se requiere valorar cada estado de salud en términos de este tipo, en términos monetarios. Existe también una controversia metodológica y ética a nivel internacional y alto nivel de incertidumbre de sus métodos. El análisis de costo-utilidad mide las ganancias en salud en años de vida ponderados por estados de salud y expresados de utilidad. Es complementario al análisis de costo-efectividad. Usa como medida los años de vida ajustados por calidad. Toman en cuenta la calidad de vida y sobrevida simultáneamente. Y esta medida permite la comparabilidad a través de insumos para la salud aplicados a diferentes enfermedades. Bueno, el estudio de evaluación económica debe cumplir con los siguientes requisitos. La validez, es decir, estar basado en fuentes de información basadas en evidencia. Transparencia, reflejar las fuentes de información y supuestos utilizados. Reproducibilidad, obtención de los mismos resultados siempre. Credibilidad, reflejar el estado de conocimiento actual. Y flexibilidad, y es decir, que debe ser adaptable a diferentes situaciones de asistencia clínica y servicios sanitarios. Bueno, en nuestro país la transición demográfica nos ha llevado a un esquema muy diferente al que teníamos a inicios de siglo, donde predominaban las enfermedades infectocontagiosas. Ahora, la causa de mortalidad más frecuente de los mexicanos son las enfermedades no transmisibles y crónico-degenerativas. Aquí pues sabemos perfectamente que existe una ecuación, obesidad, diabetes mellitus y comorbilidades como hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, nefropatía, ceguera, entre otras, y que culminan con infarto de miocardio, la mayor parte de las veces, y pues bueno, infarto cerebral y en muchas ocasiones cáncer, que es posiblemente el más costoso de todos. Y por eso, dado que son enfermedades crónico-degenerativas, se eligen más los modelos de Markov. Modelos de Markov consisten en la representación analítica de una enfermedad como una sucesión de estados bien definidos, con determinadas probabilidades de transición entre los mismos. Así tenemos que, pues bueno, tienen un horizonte temporal medio o largo. Es decir, por eso son los modelos elegidos para las enfermedades crónico-degenerativas. Y los estados de salud son recursivos. En el Markov 2, en cada momento el paciente está en un estado de salud determinado de entre todos los estados posibles del proceso modelizado. Los eventos analizados son las transiciones de un estado de salud a otro, y cada estado puede tener una utilidad o costo asignada y se tiene en cuenta la duración de este estado. En fin, pues nosotros podemos decir que las acciones para mejorar el acceso de los insumos de salud a los mexicanos es hacer uso de los avances en el diagnóstico y prevención a tiempo, usar los insumos para la salud más efectivos, seguros y de calidad, optimizar el uso de recursos, es decir, procesos clínicos y administrativos, la estandarización de los servicios de salud para eliminar errores, evaluación de nuevas tecnologías e insumos para la salud en general, y todo esto con el objetivo de mejorar el estado de salud de los mexicanos. Y por su atención, pues le doy reiteradamente las gracias a i4Pharma y a Rosy Ellsworth por su amable invitación a este webinar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por esta presentación tan interesante, Roberto. Gracias, Rosy. Ahora vamos a escuchar la presentación de Joaquín. Gracias.
Ok, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Joaquín Mull y antes que nada quería iniciar agradeciendo la invitación de Ecofarma para ser panelista de este evento. Adopta un enfoque de economía de la salud para determinar los beneficios de acceso para México y los pacientes mexicanos. Quiero empezar un poco comentando el marco situacional y cuáles son las tendencias actuales. Yo creo que en estos momentos América Latina se está dirigiendo a una transformación en el uso de la evaluación de las técnicas sanitarias. Todavía no está claro si se va a continuar con un modelo de costo-efectividad que, como ustedes bien saben, o la mayoría de ustedes podrían ya saberlo, proviene del NICE, desde el Reino Unido, hacia uno más que es principalmente enfocado a los temas que muy bien está exponiendo Roberto, temas de costo-efectividad, hacia uno más de análisis multicriterio. Y yo creo que vamos a comenzar a entrar a esta transición. Ahí tenemos por un lado el tema del NICE con los estudios de costo-efectividad, pero también tenemos que ser claros que hay otras agencias de evaluación de tecnologías específicamente en Europa, que no lo tienen el estudio de costo-efectividad como su principal componente. En pocas palabras, ¿a qué me refiero? Agencias de evaluación de tecnologías como el HAS en Francia o el GBA en Alemania, ellos no tienen como mecanismo, criterio principal de decisión los estudios de farmacoeconomía. Lo mismo sucede en AIFA, en Italia o en España, donde principalmente se enfocan a temas de impacto presupuestario, mayoritariamente. Entonces, estamos, y más aún con las nuevas noticias que hemos escuchado la semana pasada de la separación un poco del Reino Unido con el resto de Europa, creo que va a haber como una especie de transición y se va a comenzar a decidir realmente cuál es el modelo a seguir para generar o valorar o encontrar, hallar el valor de los nuevos medicamentos, de las nuevas tecnologías. Y eso yo creo que es lo que se viene en los próximos años. Los estudios de costo-efectividad por sí solos no han solucionado el tema de reducción de costos, ni han funcionado como la mejor vía para la toma de decisiones en varias áreas terapéuticas. Por ejemplo, podemos citar oncología o enfermedades raras. Para nadie será un misterio pensar que los umbrales de costo-efectividad en oncología o enfermedades raras son muy bajos, menos aún en países donde nos sugieren poner un PIB per cápita o 3 PIB per cápita. Es prácticamente inimaginable que las nuevas tecnologías que garantizan calidad de vida y extienden la vida de los pacientes en esas circunstancias, pues puedan estar con una razón de costo-efectividad por debajo de los umbrales. Y aún si tuviéramos los propios umbrales sugeridos digamos, en el Reino Unido de 25 o 30 mil libras esterlinas, o como en Canadá, que estamos hablando de 50 mil dólares canadienses, aún así es muy, muy complicado. Entonces, y además porque los estudios de costo-efectividad tampoco han permitido demostrar todas las ventajas o todos los beneficios. Y hay muchos más criterios que el simple tema de costos. También está por ahí el tema de precios, y vamos a ir hablando de eso. Voy a ir hablando de estos puntos más adelante en mi presentación. Hay otras formas, otros mecanismos de interpretar o entender desde un punto de vista económico el beneficio terapéutico de los medicamentos. No solo es eficacia, seguridad, calidad de vida, sino hay un mayor análisis y debate actualmente de cómo valorar las nuevas tecnologías, e inclusive hay algunas asociaciones, esto especialmente en oncología, por ejemplo el ASCO en el 2014 o la Sociedad Europea de Oncología en el año 2015 sacaron unas guías de cómo se debe valorar los productos oncológicos. Hicieron inclusive un ranking, fueron mucho más osados y radicales en ese sentido. Hicieron todo un ranking por tumor y obviamente fase de estadio del cáncer, donde rankeaba a los medicamentos en distintos rankings, dependiendo de temas con que van desde la eficacia, la seguridad, pero también el costo. Yo creo que eso es precisamente lo que va a comenzar a venir, y de repente va a comenzar a plasmarse en México y en el resto de América Latina. Otro punto también muy interesante es que aún, por lo menos, para explotar todos los beneficios que pudieran generar
el acceso prolongado en México, es tocar los temas de real world evidence. Mucho se habla, mucho se dice, y voy a profundizar también un poco más adelante sobre el real world evidence, pero todos creo que estamos de acuerdo que es útil para tomar decisiones, conocer cómo realmente funcionan los medicamentos, las nuevas terapias en la vida real y generar propuestas de valor a la medida en pacientes mexicanos. Yo creo que nadie discutiría ese punto. Sin embargo, vamos a revisar más adelante que también tiene sus bemoles. Y finalmente, nada más como marco conceptual previo ya a lo que va a ser mi presentación, quiero mencionar que también hay otra área donde en México y en otros países de la región tampoco se ha hecho mucho hincapié y creo que todavía está un poco olvidada, donde se podría mejorar mucho, especialmente para determinar no solo el valor económico, sino también el valor terapéutico, de seguridad, que es los famosos advocacy groups o programas de pacientes para la toma de decisiones, que aún han sido como un tanto escondidos. En algunas terapias son más fuertes, en algunas áreas terapéuticas son más fuertes que en otros, eso hay que mencionarlo, pero que podrían tomar un mayor rol a la hora de decidir. Hay muchas cosas que los pacientes podrían comunicar, podrían generar valor en las marcas, en los productos, si sin embargo no lo están haciendo por varias razones. Uno, porque no se ha sabido llegar muchas veces a estas asociaciones de pacientes a través de distintos canales. No voy a entrar al detalle en eso. Y segundo, porque todavía el rol del paciente, específicamente en México, y su voz especialmente, no ha sido del todo considerada en la toma de decisiones, como en otros países sí lo es. O sea, no tiene un peso específico, por lo menos determinado, para la misma. Entonces, yo creo que eso es algo que se podría mejorar. Obviamente son cuestiones de mejora. Ahora sí, entrando un poco a los temas de costo-efectividad, yo creo que la era de los estudios de costo-efectividad como instrumento prioritario para eficientar el gasto se viene acabando. Seguirá siendo sin duda parte fundamental de cualquier análisis, de cualquier evaluación de nueva tecnología, pero también considero que a futuro se vienen otros criterios para evaluar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los temas de equidad, que no va a responder a un estudio de costo-efectividad, una eficacia comparativa entre medicamentos de terapias para un mismo subgrupo de pacientes, seguridad, impacto presupuestal, tampoco te lo comunican los determinados estudios de evaluación económica, y bueno, la logística, factibilidad de adaptación de las tecnologías, el costo social, fortaleza de la evidencia. Tú, por ejemplo, un estudio de costo-efectividad, pues, como bien mencionaba hace un momento Roberto, tú citas a distintas fuentes, pero no hay ninguna evaluación, ningún mayor peso hacia qué fuentes, por ejemplo, de evidencia son más fuertes que otras o deben ser más recomendables que otras, todas prácticamente como que se ponen a un mismo nivel, y eso a la larga pues podría traer complicaciones para la interpretación de los resultados, ¿no? La información epidemiológica, la innovación, temas de precios sin duda, que hacen que difícilmente un estudio de costo-efectividad pueda resolver todas las inquietudes para analizar y evaluar una nueva tecnología que se viene al mercado. ¿Cuáles son los nuevos criterios? Bueno, son algunos de los que ya he mencionado, y inclusive no es exhaustiva la lista, podrían haber muchos criterios más, pero va a ser interesante, yo creo que en México y lo que se viene a futuro podría ser clarificar en el tiempo cuáles son realmente los métodos para la toma de decisiones, qué distintos criterios se van a incluir, si realmente México se va a enganchar al análisis multicriterio o no, como está sucediendo en otros países desarrollados, cuál va a ser la valoración, el peso que se le va a dar a los distintos criterios, cómo se va a interpretar, la forma como se va a interpretar y cómo se va a manejar la incertidumbre en este tipo de análisis, ¿no? Los mercados latinoamericanos y especialmente en México podrían seguir prácticas como las de Estados Unidos o Europa, generando análisis más robustos de la evidencia científica, mayores beneficios en sus poblaciones específicas, y obviamente hacer uso de recomendaciones que hacen asociaciones médicas internacionales. Yo había comentado hace un rato el ASCO, donde combinan, por ejemplo,
temas de eficacia, seguridad, y fíjense lo interesante, en esta guía del ASCO, el tema de los precios tiene un valor para determinar el valor de las terapias oncológicas, pero su valor es nada más del 15%, que es una perspectiva diametralmente opuesta. En los estudios de costo-efectividad uno podría pensar que la eficacia, más la seguridad, más los temas de calidad de vida, que van siempre en el denominador de la relación costo-efectividad, podría ser representar el 50%. Según otras perspectivas, porque las hay en el mundo y son discutidas y muchas veces adoptadas, inclusive por agentes reguladores o agentes de evaluación de tecnología, por ejemplo, el ASCO recomienda el 15% para precios, para los temas de costo. Y para los temas y en estudio de costo-efectividad, el tema de costos podría representar cerca del 50%, si se quiere ver así. En el ESMO también incluye, es un poco más completa la guía que sugiere para determinar valor en terapias oncológicas en Europa. Es un poco más extensa, es un poco más larga. Tienen una escala para medir el beneficio clínico basado en la calidad de la evidencia clínica. Usan medidas, hay medidas o endpoints, como se dicen, pero medidas de resultados mucho más fuertes que otras. Y eso, por supuesto, que tiene un mayor valor que otros. No es simplemente usar una medida de efectividad que sea compatible con todas. No, por supuesto que hay algunas medidas de efectividad o eficacia que son mucho más robustas que otras, y eso lo ponen en consideración, temas de calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque me parece que en México, si queremos explotar realmente la información farmacoeconómica y los temas de economía de la salud, no solo hay que buscar por el lado de los costos, sino que además hay que ver cómo se puede valorizar o monetarizar, por último, los beneficios terapéuticos que sin duda van a ser de utilidad. Hay que ser creativos, hay que ser innovadores, hay que buscar de qué forma se puede generar valor en función de los resultados clínicos y no solo por los costos de tratamiento, los precios o los costos de prevención de algunos eventos. Si vamos por decir, a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y ahora un poco adentrarnos al tema de Real World Evidence. Yo hasta el momento he visto muy pocos, o por decir ningunos, pero tampoco quiero decir que no existan, porque de repente es desconocimiento propio mío. Pero no he visto, por ejemplo, un estudio de costo-efectividad que incluya información de Real World Evidence en México. Yo creo que hay un área de oportunidad bastante grande ahí. Creo que los resultados clínicos no tienen por qué necesariamente venir de la literatura. Creo que si se hace un buen trabajo de campo y se puede acceder a pacientes mexicanos, que es lo que debería hacer y lo que realmente en países desarrollados muchas veces hacen cuando se presentan los estudios de costo-efectividad o de farmacoeconomía, serían mucho más robustos y de alguna forma validarían los estudios clínicos ya publicados y proporcionarían, reducirían incertidumbre. Y eso es algo que yo creo que como sugerencia, como idea, podría surgir. En México a veces, muchas veces estamos muy mal acostumbrados para medir los costos y el uso de recursos a través de un panel de expertos. ¿Y qué es el panel de expertos? Ustedes lo saben muy bien. Juntamos para un desayuno, para una cena, 8 o 9 expertos de un área terapéutica en particular, de repente a veces viniendo de una o dos instituciones, INSIS, Pemex, etcétera, y buscamos en 1 hora o 2 horas tener la información que necesitamos para poblar el estudio de farmacoeconomía, y muchas veces asumimos cosas muy fuertes como que un experto o 2 expertos puedan ser representantes de la práctica clínica o la práctica médica en el IMSS. Eso es fuertísimo. Y realmente en otros países, yo les puedo asegurar, ese tipo de approaches jamás pasarían, pero ni siquiera por la puerta para someter un dossier. Entonces, hay muchas cosas que nos hemos relajado, pero que creo que con el avance de la tecnología, con el avance de la evaluación de tecnologías, etcétera, creo que deben ir mejorando sin duda y de forma sustancial. Ahora, por ejemplo, se tiene un mayor número de consultorías que proveen la recolección de información de Real World Evidence y se ven cada vez más, especialmente en México, sin duda. Hay una tendencia mundial hacia mejorar la calidad de la información en la toma de decisiones. Ustedes lo saben bien, hay distintos diseños, no voy a entrar
al detalle porque el río Burtevens es muy grande y nos quedan pocos minutos, pero saben muy bien que existen pues desde bases de datos, registros, chat reviews, encuestas, etcétera. Y sin duda su implementación en la toma de decisiones podría apoyar a las decisiones más confiables y a generar mayores estrategias de acceso. Por ejemplo, los famosos convenios o acuerdos de risk sharing o de riesgo compartido, con su traducción al español. En muchos países, especialmente Italia, en Europa, ellos, por ejemplo, cada nuevo medicamento, cada nueva terapia que busca reembolso, la reembolsan, pero inmediatamente la meten en un registro donde van a seguir a los pacientes en el sistema público que utilicen ese medicamento, y después de unos 6, 9 meses van a terminar en función a eso, si realmente van a reducirle el precio, van a buscar un esquema de riesgo compartido, etcétera. Pero automáticamente productos caros, productos que tengan un costo anual por encima de los 50.000 euros, sin lugar a dudas son incluidos en un registro. Y eso es precisamente lo que en México podría estarnos haciendo falta, ese seguimiento, esas bases de datos. ¿Cómo sabemos si en vida real los medicamentos realmente están cumpliendo con su labor terapéutica tal como lo dicen los estudios clínicos? Esto no solo reduciría la incertidumbre para el pagador, sino inclusive para los propios laboratorios, porque sabrían exactamente que su medicamento realmente funciona, inclusive en algunos casos, en algunas subpoblaciones podría funcionar inclusive mejor que lo que dijo el estudio clínico en una población mucho más grande o general. Es posible encontrar ese tipo de ventaja. Y eso da mayor credibilidad para la conducción de estudios de los acuerdos de riesgo compartido, mientras no se tenga una estrategia, una plataforma apropiada para la recolección de la información, realmente va a ser muy complicado tener las garantías para que se den estos esquemas de riesgo compartido que tanto queremos. Expedientes electrónicos en México ya hay, en el sector privado, sector público. Sin embargo, su uso como bases de datos y su uso como para proveer información para la toma de decisiones y precisamente para esto de los acuerdos de riesgo compartido, decíamos, todavía yo veo que estamos a cierta distancia, a ciertos años para que esto se dé y se pueda cumplir. De cualquier forma, habría que generar las bases, habría que generar mucho más registros, formas de seguimiento, bases de datos en distintas instituciones públicas para hacer esto no solo para mejorar la salud de los pacientes mexicanos, sino que además para ver cuáles son las áreas de oportunidad y qué medicamentos están siendo más efectivos en pacientes mexicanos, en qué subpoblaciones, en qué, por ejemplo, en qué línea de tratamiento o después de qué medicamento, etcétera. Muchas veces no podemos, aunque los estudios clínicos nos dan una muy buena herramienta, un muy buen approach, acercamiento a lo que realmente es, tenemos que ser claros que de repente en pacientes mexicanos puede que haya un evento adverso más o menos en función de lo reportado en el estudio clínico, y eso nada más se va a saber siempre y cuando conduzcamos estudios locales. Y bueno, lo último que faltaría para mencionar de cómo aprovechar esta información, que además esto de Riesgo Burtevens no necesariamente es para revisar la cuestión clínica, sino obviamente para encontrar, realmente entender cuáles son el uso de recursos en México, cuáles son los costos reales en México, y no solo sacar una tablita que nos dice bueno, el costo día de cama es tantos pesos, sino que además entender cuántos días realmente, cuál es el uso intensivo de los recursos en un día de cama, porque no podemos asumir que es lo mismo una hospitalización en una terapéutica A frente a una terapéutica B. Posiblemente la intensidad del uso de recursos es completamente distinta. Hay que entender también hacia dónde queremos ir en México si es que vamos a comenzar a utilizar esta información de Real World Evidence. Inclusive en Europa, agencias como el NICE, por ejemplo, en UK, nada más les interesa el tema de la evidencia en vida real o de Real World Evidence para revisar el tema de utilidades, sus famosos QALYs en el Reino Unido, sacados estudios principalmente del IQ5D, y para entender los patrones de tratamiento y los costos. ¿Por qué? Porque están muy orientados a los temas de costo-efectividad. Todos esos, creo que todos ustedes lo saben a través del NICE. Pero, por ejemplo, en Francia, a través de su agencia de evaluación de tecnologías, el HAS, no le interesa para nada el tema de los costos, los voy a ser francos. Les interesa hacer y correr los estudios de Real World Evidence precisamente para temas de seguridad y para conocer la efectividad, no la eficacia, porque la eficacia viene del estudio clínico, la efectividad de los medicamentos en la vida real.
Y los objetivos también de las agencias de evaluación de tecnologías para el uso de Real World Evidence varía también de forma dramática. Por ejemplo, en Italia, Canadá, Francia o Alemania, sirve principalmente para determinar el precio. Y en países como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Francia, es principalmente para delimitar como dicen, el label o las subpoblaciones para restringir el uso del medicamento. No para determinar precios, sino para reducir el uso del medicamento a subpoblaciones muy específicas. Entonces, distintos países, distintas evaluaciones, agencias de evaluación de tecnología con distintos objetivos en el uso de la información de vida real. ¿Qué es lo que va a pasar en México? Eso habrá que definirlo en los próximos años, pero yo de alguna forma entendería que hay que ir amoldando el ambiente y hay que ir viendo qué es lo que realmente queremos y cómo queremos tomar las decisiones en México. Y yo con esto termino. Yo sé que estos temas son muy extensos, pero me quedo a sus órdenes y nuevamente agradezco a Iforfarma por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín, por tu presentación tan interesante. Ha sido estupendo escuchar tu perspectiva. Bueno, ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Como mencioné al inicio del webinar, ustedes en la audiencia pueden hacer preguntas a Joaquín y a Roberto escribiéndolas en el chat box al lado inferior derecho. Primero voy a hacer una pregunta a Joaquín. Joaquín, ¿cómo se usa la farmacoeconomía a nivel global para generar valor en los productos? ¿Cuál es tu experiencia en los países de Europa? Bien, muchas gracias, Rosa. Mira, es variable la experiencia que yo he observado en el mundo. Hay países como Inglaterra, Australia, Canadá y quizás posiblemente también Suecia y Holanda, donde se use los estudios de farmacoeconomía precisamente para la toma de decisiones, y definitivamente en estos países que te he mencionado son un criterio indispensable para el reembolso de los medicamentos. Las guías farmacoeconómicas a nivel mundial son muy similares, prácticamente van avanzando, se van haciendo sus updates, pero en realidad las diferencias son muy bajas o extremadamente, vamos a decirlo así, extremadamente cortas. Sin embargo, y eso es lo interesante, y eso fue una de las grandes sorpresas que yo me di cuando llegué a Europa por un tiempo a trabajar, fue que me di cuenta precisamente que no todos los países europeos usan farmacoeconomía y que muchos de los países europeos ni siquiera lo consideran como un nice to house, pero a veces ni siquiera lo leen, el estudio de farmacoeconomía. Esto, por ejemplo, sucede en Alemania, ¿no? O hasta hace muy poco en Francia. Francia ahora tiene una intención de comenzar a utilizar estudios de farmacoeconomía de una forma más activa en su proceso de toma de decisiones, pero hasta hace poco Francia y Alemania, que son de los países más fuertes que tiene Europa, definitivamente no consideraban los estudios de farmacoeconomía. Ellos tomaban las decisiones de otra forma, tomaban las decisiones más que todo, veían la evidencia clínica de los estudios clínicos, se meten muy a fondo en los temas de comparadores del estudio clínico, la extensión, de cuáles son los beneficios terapéuticos obtenidos, tienen como unos rangos y una especie de porcentajes de hasta cuánto es permitido o mínimamente aceptable el beneficio clínico, y en función de eso lo ligan directamente hacia un porcentaje de lo que pueden pedir los laboratorios de incremento en el nivel de precios frente al comparador. Entonces, tienen otros mecanismos. Yo creo que también, yéndonos al sur de Europa, en países como España o como en Italia, el tema de farmacoeconomía no lo presentas o no es tan útil, por ejemplo, a nivel nacional, vamos a decirlo así, frente a las agencias de evaluación de tecnología. Sin embargo, su utilidad es mucho más importante cuando se llevan los beneficios, los resultados, y obviamente a través de una publicación. En Europa, estudio de farmacoeconomía que no está publicado, y cuando me refiero a publicado en una revista peer review, no existe. Entonces, una vez que tengas eso, donde tiene un mucho mayor efecto, pero no a nivel nacional, es en hospitales, en las regiones, o en el caso de España, en las comunidades autónomas.
ahí es donde efectivamente cuando al pie en el rebolso a la comunidad, a la región, al hospital, ahí los administradores en los hospitales es donde tiene un mayor impacto los temas farmacoeconómicos, pero no a nivel nacional. Entonces te diría que esa es un poco mi experiencia, lo que yo he observado, en algunos países la usan, en otros países no, y en otros la pueden usar, pero a distintos niveles, no en todos los niveles se utiliza. Excelente, muchas gracias Joaquín. Y tenemos una pregunta de Georgina Castillo. Muchas gracias por tu pregunta, Georgina. ¿Es posible comenzar la evaluación de farmacoeconomía en las fases de investigación clínica? Y en un país como México, ¿qué variables se pudieran comenzar a evaluar? Roberto, ¿podrías contestar a estas preguntas, por favor? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es pues hacer la acumulación de la evidencia basada de los beneficios basados en evidencias clínicas, y esto evidentemente pues hay que detectar también los elementos que se van a utilizar en el análisis, que como ya dije en el Consejo de Salubridad principalmente es el de costo-efectividad, es decir, los puntos medibles, los puntos de corte que nos permitan hacer ese análisis. Por supuesto, lo importante en la investigación clínica y en las publicaciones de la medicina basada en evidencia, digamos que todas ellas corresponden a lo mismo, pues hay que detectar cuáles son los elementos que se pueden medir. Eso es lo que yo diría, y así se puede ir avanzando en la modelización. Obviamente hay muchos otros elementos además de esta evidencia clínica que se tienen que sumar para tener un buen estudio de evaluación económica. Pero la respuesta es sí, evidentemente. Podemos empezar desde antes. Ok, excelente. Muchas gracias, Roberto. Y aquí tenemos una pregunta de Luis Alberto Castañeda. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Joaquín, ¿podrías contestarla? ¿Cómo mejoraría la falta de información de costos en México para los estudios de farmacoeconomía? Sí, perfecto. Muy buena pregunta. Yo creo que es un poco lo que yo había mencionado hace un rato a través de los estudios de Real World Evidence. Yo voy a contar un poco mi experiencia personal. Algunos la conocen, no sé, pero la voy a decir rápido. Yo cuando comencé mi carrera en temas de economía de la salud, yo precisamente la comencé en el IMSS. Yo trabajaba en un edificio en Reforma. Tenía muy poco conocimiento de los temas de economía de la salud, no había podido atender a una maestría entonces o a cursos especializados de economía de la salud, y lo primero que hicieron fue precisamente, me dijeron, hay que comenzar a costear las enfermedades en México, y hay que comenzar a entender realmente cuál es el uso de recursos real. Entonces lo que hicieron fue mandarme a distintos centros médicos nacionales, en la Raza, Siglo XXI, el de Guadalajara, etcétera, y me pedían inclusive que entrara hasta las salas de operación y que comenzara a medir uno a uno los costos, toda la parte del uso de recursos, cada cosa que le daban al paciente, cada cosa instrumental que utilizaba, yo lo iba marcando, lo iba costeando. Al final teníamos unos costos bastante precisos. No estoy diciendo que todos salgan a hacer eso, pero a lo que me refiero es que en algún momento en el Seguro Social, por lo menos lo que hacíamos era comenzábamos a costear de esa forma, no tomando el día cama como dado, sino como entenderlo, el día de terapia intensiva, entender qué era realmente lo que se le daba a un paciente oncológico que está de repente con un problema esquelético, o lo que fuera una terapia intensiva en una terapia de operación abierto. Es muy diferente, y los que han hecho ese microcosteo lo entienden y lo saben. Entonces, yo creo que para mejorar precisamente esta falta de información y conocer realmente los costos, tengo que hacer varias cosas. Uno, comenzar a hacer estudios de esto, de evidencia en la vida real, o Real World Evidence Study, de una forma más consciente y más amplia, porque a inicio de los años de los 90, no, perdón, del 2000,
se hacía de esa forma. Llegó un momento en el tiempo donde nos relajamos en México, dijimos, ¿sabes qué? Ahora tenemos nuestras tablitas de cuánto cuesta el día cama, cuánto cuestan los distintos procesos, etcétera, los GRDs, todo eso, y dijimos, dejamos de costear, por supuesto que ya tenemos el costo. Otro que a mi punto de ver, desde mi perspectiva, le hizo mucho daño, fue comenzar a hacer estos paneles de expertos que nos decían, ya no necesitábamos costear nada, no hacíamos ningún proceso, nada más íbamos con un especialista, le preguntábamos, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Qué le dan al paciente? Luego el paciente, ¿qué le pasa? Etcétera. Y de repente eso para los temas de costos es fatal, es letal, porque realmente te puede poner el caso típico, pero no sabes tú realmente qué tan representativa puede ser esa opinión. Y realmente, como sabemos, la práctica clínica y los procesos y hasta los mismos costos cambian de estado a estado en la República Mexicana. Entonces, yo creo que si queremos mejorar la parte de los costos, tenemos que comenzar también a hacer estudios más serios y dejarnos un poco de lado la forma más simple, más fácil y hasta más barata para levantar los costos y meterlos dentro de un estudio de costo-efectividad. Excelente, muchas gracias. Y tenemos una pregunta aquí de Luis Bachelder. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Roberto, si puedes comentar, por favor, sobre las escalas de tiempo para la aprobación del Consejo de Salubridad General. Se supone a 90 días, pero ¿qué sucede en la realidad? Bueno, en realidad sucede que siempre los tiempos que están establecidos en ley son mucho más prolongados. Y esto pues se debe justamente a que también la cantidad de usuarios del Consejo de Salubridad General y también la cantidad de participantes que existen ya para definir la asignación con los cuadros básicos diferentes, pues evidentemente hace que la respuesta no sea la óptima, ¿no? A veces se tiene que pasar más meses de lo establecido en la ley. Y eso ocurre también para otros trámites de tipo oficial que se mandan al gobierno federal. Y esto también está íntimamente ligado también al hecho de que los participantes en el Consejo de Salubridad también tengan que reunirse. Evidentemente no se cumple con estos tiempos y lo ideal sería, pues evidentemente, que sí se cumpliesen. Lo más importante, digamos que en este caso, lo que nosotros podemos hacer como usuarios es disminuir el tiempo de revisión del dossier que nosotros sometemos. Y es así que existe, pues bueno, guías para el sometimiento de la información ante al Consejo de Salubridad. Hay que seguirlas detalladamente porque aquí hay dos puntos muy importantes que ellos miran. Uno es desgraciadamente en México, y así sucede en México, principalmente el estudio de costo-efectividad y el análisis farmacoeconómico. En el análisis farmacoeconómico es muy importante el modelo matemático y la otra parte es el acervo de evidencia clínica, es decir, la medicina basada en evidencias, y entre más robusta sea la información, pues mayor impacto y más fácil será su aceptación en Consejo de Salubridad. Nos evitaremos, pues, digamos, algunas revisiones y esperar a que se reúna otra vez el Consejo para que pues, nos den una respuesta. Por nuestra parte, y como lo decía hace rato, podemos adelantar justamente en obtener las medidas más importantes para establecer estudios de evaluación económica. Desgraciadamente, pues sí, no se cumplen con los tiempos y en muchas ocasiones se tardan varios meses más, pero por nuestra parte podemos colaborar con tener un expediente así impecable que se someta al Consejo de Salubridad. Eso aportaría yo a mi querida Luis Bachelet. Gracias, Luis. Muchas gracias, Roberto, y a Luis también. Ok, nuestra última pregunta, que viene de Romay Márquez Sánchez. Gracias por tu pregunta, Romay. Igual nos puede contestar Joaquín. ¿Cómo mejorar y implementar los modelos de riesgo compartido en la inclusión de terapias innovadoras en enfermedades huérfanas y en oncología?
Wow, ok, esa es pregunta amplia, difícil. Mira, en función de lo que yo he observado a nivel global en otros lados, es lo que mencionaba, para los acuerdos de riesgo compartido hay que por lo menos tener garantías de que se va a dar un seguimiento a los pacientes y se les va a este vamos a hacerlo, se les va a seguir de tal forma de que pues se pueda conocer cuál es el desempeño de las nuevas terapias y es esa seguridad. Y bueno, dentro del esquema se puede decir, bueno, dependiendo, ¿no? De los resultados que se van teniendo se irá pagando, ¿no? Entonces, hay esquemas donde a veces se les da ciclos en oncología, por ejemplo, se les da ciclos gratis al inicio, se les da el laboratorio le da 1, 2, 3 ciclos gratis para ver si que el medicamento realmente funciona y de ahí en adelante todo la, la, la organización de salud, la que fuere, el hospital o lo que fuere, le pagará al laboratorio un precio predefinido, ¿no? Yo creo que lo que falta en México es precisamente, y eso yo creo que es una jalada de orejas a la industria farmacéutica. Esto no es necesariamente que venga del lado de la Comisión Institucional del Cuadro Básico, ni nada de eso. Yo creo que nos ha faltado, nos estamos creando sin esa innovación, esa creatividad para proponer precisamente esquemas de riesgo compartido que puedan ser convincentes, generen valor tanto para las instituciones de salud en México como para los pacientes, inclusive para los propios médicos. Yo lo que sugeriría es proponer servicios añadidos, no solo de información, de seguimiento, conference call, hacer un registro, buscar una plataforma tecnológica en distintos hospitales para darle el seguimiento a los pacientes, porque al final, pues, nosotros o en la industria farmacéutica uno tiene que saber si efectivamente está funcionando el paciente para saber si se le sigue otorgando, no sé, como decía en el ejemplo que es muy conocido en oncología, se le da al inicio unos ciclos gratis o no, o de realmente ya el paciente debería estar ser reembolsado ese paciente a través de las instituciones de salud a un precio predeterminado. Eso, mientras no existan esas facilidades, yo creo que va a ser muy complicado que se generen estos esquemas de riesgo compartido. Yo casi no los veo existentes si es que no existe un claro seguimiento, un claro compromiso de ambos lados. Pero esto no va a venir, y hay que ser tan muy claros en esto, no va a venir de la organización de salud, no va a venir del cuadro básico. Esto tiene que venir, estos programas, estos incentivos, tienen que venir del lado, me parece, que de la industria. Y yo en función de eso es lo que te podría decir. Yo creo que cada laboratorio debe tener sin duda a través de sus departamentos globales esquemas o programas para proporcionar estos esquemas de riesgo compartido en mercados difíciles. Si esta persona está trabajando ahí, yo sugeriría eso. Y si no es parte de la industria, pero simplemente para conocer realmente cuál es el desempeño de los medicamentos en la vida real, yo creo que hay que hacer estas bases de datos, hay que hacer estos registros, hay que hacer estos estudios prospectivos, también como llaman estudios pragmáticos, que también son estos estudios clínicos, pero de manera abierta. Y me parece que ese tipo, enlazar, por ejemplo, eso puede ser otra cosa, enlazar un estudio de pragmático, es decir, un estudio que va a ser prospectivo, va a ser randomizado, la única diferencia es que va a ser abierto en el mundo real, y decirles, ok, mira, vamos a revisar estos pacientes cómo funcionan y en función de los resultados que obtengamos, tú podrías reembolsarme después o podría yo otorgarte mayores descuentos dependiendo de cómo queden los resultados, pero ese tipo de iniciativas yo creo que es ahorita lo que está faltando, y por supuesto es algo que se tiene que negociar, es un acuerdo que se tiene que buscar, pero también tiene que ser muy creativo y muy innovador. Desafortunadamente no hay muchos ejemplos en América Latina, existe todavía mucha desconfianza
pero que no deberían ver la experiencia de otros países como en Europa, por ejemplo, donde es al revés, o sea, financian, inclusive esto que les comentaba hace un rato del AIFA, se genera como un fondo para precisamente a generar estos registros y hacer estos seguimientos de los pacientes. Se genera un fondo donde los laboratorios, sin inclusive saber qué estudios o qué registros se van a hacer, proporcionan una cantidad de dinero y el Estado, las organizaciones de salud en Italia lo utilizan para los registros que ellos consideren más importantes o más necesarios en función de los nuevos medicamentos que van entrando al mercado que causen el mayor impacto presupuestario. Pero no es una decisión inclusive los laboratorios, hacen como una bolsa, como un fondo para lo mismo. Entonces, eso también podría ser una solución, habría que ir a Canifarma a ver si eso es posible de hacer, pero que de alguna forma facilitaría sin duda unas iniciativas de riesgo compartido en México. Entonces, lo poco que te puedo decir es que el límite es lo que hasta donde nosotros pensemos. Ese es nuestro límite, porque que definitivamente en México tenemos que ser un poco más creativos y innovadores porque el mercado es mucho más difícil que en otros lados. Eso también es una verdad, ¿no? Estupendo, muchas gracias por tus comentarios, Joaquín. Bueno, llegamos al fin del webinar. Muchas gracias de nuevo a Joaquín y a Roberto por participar y compartir sus perspectivas. Muchas gracias también a nuestra audiencia por su participación y por sus preguntas. Este webinar ha sido